Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que denominamos Prácticas Solidarias y Transformaciones Subjetivas en la EPJA en perspectiva freiriana, en la EPJA, en la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en perspectiva freiriana, y que realizamos en el marco de la 13ª Semana UNIPE Virtual. Soy Florencia Finnegan y conjuntamente con Ana Pagano y con Oscar Greiser, que también van a presentar, somos integrantes del equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIPE. En esta presentación lo que nos proponemos compartir con ustedes es un ejercicio de reflexión sobre las articulaciones posibles de establecer entre algunas dimensiones de la pedagogía freiriana y algunos hallazgos de nuestros estudios e investigaciones que venimos desarrollando al interior del equipo de EDJA de la UNIPE. Para esta propuesta estamos tomando como base una producción que elaboramos el año pasado con motivo del Precoloquio Internacional Paulo Freire, organizado principalmente por el Centro Paulo Freire de Recife, también por la UNIPE y por otras universidades, como parte de una actividad preparatoria de lo que este año va a ser en septiembre del 2026 el Coloquio Internacional Paulo Freire, que se va a realizar justamente en Recife, organizado por el Centro Paulo Freire. La idea entonces de este proceso en el cual participamos y que traemos aquí algunos aportes es revisitar las propuestas de las ideas y de las prácticas propias de la pedagogía freiriana, que en diferentes contextos sociohistóricos tuvieron una importante presencia en la educación de los jóvenes y adultos dentro y fuera de la escuela, y que consideramos además, desde nuestro equipo, particularmente relevante resignificar en este contexto tan devastador y tan trágico de naturalización de la deshumanización y de la crueldad. En cuanto a la dinámica de trabajo, primero yo voy a hacer una presentación de algunas dimensiones de la pedagogía freiriana en diálogo con algunos de los hallazgos de nuestras investigaciones y estudios. A continuación, Oscar Greiser y Ana Pagano, a su turno, van a profundizar, ampliar la reflexión sobre algunas cuestiones de las ya presentadas, y después vamos a abrir un espacio de diálogo entre todos y todas, ¿sí? Decíamos, para terminar de situar esta presentación, que nuestro equipo de EDJA de la UNIPE viene desarrollando desde el año 2018 al presente estudios que están centrados sobre todo en la oferta escolar del nivel secundario de la modalidad, desde una perspectiva teórico-metodológica preponderantemente cualitativa, sobre lo cual no vamos a entrar en esta instancia en detalle, pero específicamente abordando los CENS localizados en el conurbano bonaerense y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este marco, la pregunta que viene orientando nuestras investigaciones se relaciona con la presencia en los CENS visitados de concepciones pedagógicas y prácticas educativas que vinculamos, desde nuestra perspectiva, a los procesos de democratización educativa y acerca de los principales sentidos que caracterizan estas concepciones y estas prácticas presentes en las instituciones. Puntualmente, muy sintéticamente, nuestras investigaciones se orientan por un conjunto de conceptos que abordan distintas vectores de los procesos de democratización. Por un lado, definiciones vinculadas con la noción de justicia social redistributiva de bienes materiales y simbólicos, tomando a Duvet, entre otros autores; el concepto de reconocimiento social de identidades irrespetadas, devaluadas, tomando a Nancy Fraser; y también distintos aportes vinculados al concepto de ciudadanía, relacionado con la igualdad y el protagonismo de los grupos subalternos de la sociedad en esferas sociales y políticas. Para hacer este ejercicio nos interesó, el pensamiento freiriano es muy amplio y atraviesa muchas décadas y muchos contextos sociohistóricos latinoamericanos e internacionales, pero para hacer este ejercicio nos interesó particularmente revisitar las propuestas y reflexiones de Freire vinculadas a la escuela, ¿no?, que él formula en el marco, sobre todo en el marco y luego de su paso por la gestión de la Secretaría de Educación del municipio de la ciudad de San Pablo entre el 89 y el 91, y que se registran en varias fuentes, pero sobre todo priorizamos el libro La educación en la ciudad, los discursos de inicio y de cierre de su gestión, y las cartas a quien pretende enseñar y cartas a Cristina, entre otros escritos. Primero señalar que
Freire revaloriza la democracia como régimen, ¿no? En sus inicios, su concepción respecto de la democracia está más atravesada por elementos más desarrollistas, por esa impronta, pero luego hace más explícita esta reafirmación en el marco de los procesos de transición desde las dictaduras latinoamericanas hacia las democracias. En ese recorrido, en 1985, en el marco de las polémicas que ocurrieron al interior de la tercera Asamblea Mundial de Educación de Adultos que organizó el Consejo Internacional de Educación de Adultos en Buenos Aires, y frente a las tensiones que se registraron entre el Ejecutivo Nacional en ese momento, a cargo del doctor Alfonsín, y los organizadores de este encuentro, de esta asamblea, que mayormente provenían del peronismo y de la izquierda, en esa ocasión Freire plantea, en relación con la democracia, la siguiente afirmación. Él presentó frente a la asamblea esta idea: no es posible hablar de participación democrática y cuando las masas llegan a la plaza y pretenden hablar, decir, llegó el pueblo, ay, se va a echar a perder la democracia. A esta altura, sigue diciendo Freire, quiero decir que no hay que temer pronunciar la palabra democracia, porque hay mucha gente que al escuchar esa palabra la asocia con socialdemocracia inmediatamente, con reformismo. Yo cuando la escucho la asocio con socialismo, con revolución. Y Freire, en Cartas a quien pretende enseñar, siguiendo esta línea de su concepción de democracia, habla de la educadora democrática, ¿no? Así la denomina, como aquella que se caracteriza como que sabe que el diálogo sobre los contenidos a enseñar, así como el diálogo sobre la vida misma, si es verdadero, no solo es válido desde el punto de vista educativo, sino que ese diálogo también es creador de un ambiente abierto y libre dentro del seno de la clase. Freire invita a la educadora democrática a hablar y hablar con los educandos, en una forma sin pretensiones pero altamente positiva que la maestra democrática tiene de dar dentro de la escuela su contribución. Él habla de la prioridad de formar ciudadanos y ciudadanas responsables y críticos, cuestión que se señala como indispensable para el desarrollo de una democracia. También queremos aclarar que en nuestras entrevistas, volviendo un poco a nuestros estudios, a los hallazgos de nuestros estudios, nosotros realizamos múltiples entrevistas, sobre todo a estudiantes, docentes, egresadas y egresados, equipos directivos, integrantes de equipos directivos, pero también a personal de maestranza, auxiliares, referentes comunitarios en algunos casos. Y tenemos que señalar que las referencias explícitas a Paulo Freire o a su pensamiento político-pedagógico resultaron bastante escasas, ¿no? No obstante, nosotros consideramos que es posible, a partir de identificar algunos ejes centrales alrededor de los cuales estas instituciones articulan temas y problemas vinculados con la democratización de la educación, que es posible vincular el pensamiento freiriano con estos núcleos que nosotros agrupamos como producción de nuestras investigaciones. Y nos vamos a referir en esta presentación a dos núcleos principales en los cuales aglutinamos estos hallazgos, organizamos estos hallazgos de las investigaciones del nivel secundario de jóvenes y adultos, de la oferta escolar de CENS, que son, el primero de ellos, las prácticas solidarias, y el segundo eje es las transformaciones subjetivas de las y los estudiantes. En relación con el primer eje, diferentes actores de estos CENS, desde nuestra perspectiva, tal como lo fuimos relevando a través de los estudios, apuestan a una construcción fraterna, a la producción de prácticas solidarias en la dinámica escolar, como una vía, sobre todo para ensanchar el protagonismo y la permanencia de los y las estudiantes en las instituciones y asegurar derechos educativos. Una cuestión muy importante que queremos resaltar, que nos parece central, es que la solidaridad en los significados que construyen nuestras y nuestros entrevistadas y entrevistados aparece asociada a las condiciones para fortalecer que la enseñanza y el aprendizaje efectivamente se concreten, se realicen, y no una solidaridad vinculada al mero bienestar o a la contención, ¿no? Ahora bien, yendo a Freire, Freire destacó la importancia de la solidaridad en las prácticas educativas con los sectores populares.
También hay que señalar que no utiliza con frecuencia ese término, sino más bien el término de fraternidad, seguramente porque viene desde su impronta cristiana, ¿no? La lucha social para Freire no podía materializarse sin la solidaridad, como un compromiso ético, político, pedagógico con la humanización de quienes han sido deshumanizados, los oprimidos. Específicamente, Freire, durante su paso y tras su paso por la Secretaría de Educación, en el discurso de despedida de la gestión, aboga por la construcción de una escuela con otra cara, más alegre, fraterna y democrática. Esas son las tres características que él incluye en su discurso de despedida. También es cierto que Freire va más allá y le confiere a la solidaridad un sentido más radicalizado, ¿no? En Educación en la Ciudad propone la construcción de una escuela pública popular, en la que, dice él, la calidad de esa escuela deberá ser medida no solo por la cantidad de contenidos transmitidos y asimilados, sino igualmente por la solidaridad de clase que haya construido, por la posibilidad que tuvieron todos los usuarios, todos los participantes de la escuela, incluidos padres y comunidad, de utilizarla como un espacio para la elaboración de su propia cultura. Nosotros encontramos una resonancia de estas aspiraciones cuando en nuestras investigaciones relevamos que en estas instituciones se llevan adelante procesos formativos que promueven, ¿no?, de distintas maneras modos de socialidad signados por la humanización, la cooperación, el compañerismo, la necesidad de generar instancias colectivas de pertenencia y en algunos casos hasta aspiraciones de vida comunitaria. Son experiencias que están orientadas a construir visiones vinculadas con la solidaridad y marcadas por la necesidad de ampliar y asegurar derechos e igualdad educativa. Al respecto, un profesor nos dice, y nosotros hablamos acá mucho entre todos los profes, tratamos de trabajar el tema de lo que es ser grupo. Siempre les digo a los estudiantes, el grupo es lo que te salva. Es el poder hacerte de un grupo y poder relacionarte con el otro y socializar. Y cuando sentís que no podés, porque no das más, porque estás cansado o por el trabajo, porque te quedaste sin esto, sin lo otro, siempre hay alguien del grupo que te rescata. Sabemos también y tenemos en cuenta que en América Latina y Argentina se han arraigado una gama de experiencias culturales y educativas de la mano de organizaciones sociales y movimientos populares que muestran justamente la importancia de la solidaridad y de los valores colectivos como formas de enfrentar los modelos de sociedad deshumanizantes, meritocráticos e individualistas propios del contexto actual. Y también sabemos que existen desde sus orígenes en el campo de la EDJA e incluso de su oferta escolar interrelaciones, capilaridades entre estas experiencias populares y las políticas, experiencias políticas y propuestas de la modalidad. Y estos CENS además se hallan mayormente emplazados en barrios populares y se puede advertir una porosidad entre la escuela y los diferentes actores comunitarios de los territorios. Estas prácticas solidarias de los CENS, que tienen semejanza con las desarrolladas y conceptualizadas como trabajo de cuidado comunitario, van de la mano, además de un trabajo político, institucional y educativo orientado a crear una escuela hospitalaria, una escuela que aloje, que albergue. Los actores de los CENS nos hablan del clima institucional de estas escuelas marcado por la solidaridad y la hospitalidad. En sus palabras, un ambiente de comunidad, de bienestar, cálido, ameno, de buena convivencia, de confianza y sensibilidad. Una docente plantea, entonces el vínculo es muy afectivo, en el buen sentido de la palabra. Y yo veo que en la educación, la vinculación, que es la otra pata de esto de adultos, es generar vínculos, generar vinculación. Y desde un lugar no de poder. Estamos acá todos juntos. Yo aprendo, ustedes aprenden, nos ayudamos todos. Esta es la idea. En este punto, Freire coloca como una de las prácticas indispensables en las experiencias pedagógicas con sectores populares a la solidaridad que va de la mano, en sus términos, de la amorosidad. En Cartas a quien pretende enseñar, destaca que la de enseñar es una tarea profesional que exige, y pone al mismo nivel, amorosidad, creatividad y competencia científica, pero rechazando la estrechez cientificista. Lo amoroso, plantea Freire, la afectividad, no debilitan ni la seriedad de estudiar y producir,
ni la responsabilidad política y social de enseñar. Freire asocia el querer bien al compromiso y al coraje. Caracteriza a la enseñanza como una tarea que requiere de quien se compromete con ella un gusto especial por querer bien, no solo a los otros, plantea, sino al propio proceso que ella implica. Es imposible enseñar, sigue diciendo, sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que insisten 1000 veces antes de desistir. Y a contramano de una posición sensiblera, o Freire utiliza el término blablablera, ¿no? Propone para el educador progresista lo que él llama un amor armado, un amor luchador, de quien se afirma en el derecho o en el deber de tener el derecho de luchar, de denunciar, de anunciar. Entonces, como venimos diciendo, en sintonía con la pedagogía freiriana, estos SENS construyen un posicionamiento en el que se expresa una apuesta política y educativa que coloca en el centro de sus prácticas a la solidaridad, a la hospitalidad, a la capacidad amorosa de las relaciones sociales. Un aporte que también contribuye a producir nuevos modos de pensar la vida social, donde nociones como la cooperación e igualdad trazan caminos que avanzan en posibles transformaciones de las posiciones subalternas que signan a los sectores populares. Retomo ahora otro de los ejes en los que nucleamos los resultados de nuestros estudios en los SENS de la modalidad y planteo algunas articulaciones de este eje con la pedagogía freiriana. Se trata del énfasis en las transformaciones subjetivas de los y las estudiantes. En este punto, en las investigaciones relevamos un conjunto de concepciones pedagógicas y prácticas educativas que están orientadas a promover procesos de subjetivación, que buscan sobre todo revertir la experiencia de la desigualdad tan arraigada en las trayectorias vitales de los estudiantes y de las estudiantes, y transformar sensibilidades, modos de hacer y de representarse a sí mismo y a la realidad. Nos sorprendió mucho el énfasis, que es un énfasis mayor, con el que los actores de los SENS señalaban que los procesos de reevaluación subjetiva, es decir, de autovalorización, como una construcción que se va realizando a lo largo de la formación, eran un eje central de la formación y efectivamente eran sobre todo una condición de posibilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, una condición sine qua non, ¿no? En un contexto atravesado por la presencia del proyecto neoliberal en la constitución subjetiva, dominado por la lógica del extremo individualismo, la meritocracia, la presión por el éxito, ya sabemos que los y las estudiantes de la modalidad padecen de marcas sociales que tienden a responsabilizarlos, a autoculpabilizarlos de aquello que el sistema educativo produce y después adjetiva negativamente, como por ejemplo desertor, abandono, etcétera, ¿no? En este marco, las y los estudiantes sabemos esto, quienes estamos hace muchos años y también hace poco en la modalidad, ingresan a la modalidad, a las ofertas de la modalidad, en términos de los propios docentes, como subestimados, devaluados, maltratados, sumisos, a la defensiva, con miedo, con vergüenza de hablar, con sensación de no poder escribir lo que se quiere decir. En los SENS que nosotros abordamos se desarrollaban propuestas para visibilizar y cuestionar estas autopercepciones devaluadas que traen consigo los y las estudiantes, con la idea, el objetivo de que se posicionen progresivamente como sujetos de una sociabilidad no subalterna. Entre otros rasgos, estos cambios que se van produciendo en las subjetividades, según la perspectiva de los docentes, se manifiestan en la apropiación, y también de los estudiantes, se manifiestan en la apropiación de una creciente capacidad expresiva y argumentativa, y hasta en el posicionamiento corporal erguido que la va acompañando. Una docente plantea así: esa idea del empoderamiento se va dando, y sí, se notan muchos cambios desde los comienzos. Me ha pasado que les cuesta hasta mirarse, bajan la cabeza, como acostumbrados a hacer esas cosas, acostumbrados a agachar la cabeza y ya como resignados. Hay mucha resignación a veces y cuesta un montón sacarlos de eso, que se sientan fuertes, que sepan que pueden.
Este aspecto de la transformación subjetiva como recorrido de la formación y como resultado de la formación, resulta central en la pedagogía freiriana, al menos en dos sentidos que de todas formas son complementarios. Primero, en la importancia que le da Freire, incluso precursor en su época, cuestión que fue muy polémica, en el proceso de liberación colectiva, en su utopía de cambio social, en la importancia que le da el sujeto a la emancipación del individuo. Y segundo, también puede ser entendida la relevancia de estas transformaciones subjetivas desde la perspectiva freiriana, desde la antropología filosófica de Paulo Freire, que lo lleva a plantear que la educación es una humanización en proceso, un estar siendo volcado hacia ser sujeto y un objeto, hacia el ser más y no ser una cosa. Freire plantea que la pedagogía del oprimido, la comprensión de la educación en favor de la emancipación permanente de los seres humanos, considerados, dice él, como clase y como individuos, se impone como un quehacer histórico en consonancia con la también histórica naturaleza humana, es decir, en transformación. Sabemos que esta perspectiva resultó polémica. Freire, en la pedagogía de la esperanza, pasa revista a las críticas que se le formularon desde el marxismo, a su noción de clase, a la noción de clase que él presentaba en la pedagogía del oprimido, sobre todo a la idea de que la adherencia a la realidad y la inmersión de las conciencias en la que se encontraban las grandes masas campesinas en América Latina exigía que la conciencia de clase oprimida pasara, si no antes, por lo menos al mismo tiempo, por la conciencia del hombre oprimido, del sujeto oprimido. Y cerraba su argumentación y la cierra en la pedagogía de la esperanza, afirmando que la lucha de clases no es el motor de la historia, pero sí es ciertamente uno de ellos. Bueno, para Freire, o sea, desde esta perspectiva, impugna una versión que él considera mecanicista de la historia del materialismo dialéctico, por considerar que asfixiaba la subjetividad y negaba el papel fundamental del individuo en la historia, su responsabilidad. Y Freire postulaba una idea de conciencia que firmaba la dimensión individual de lo social, pero atento a no caer en la ilusión subjetivista idealista. Para los dominados, desnaturalizar el orden de la dominación, hacer de la opresión y sus causas un objeto de reflexión, el objeto central, y más aún, someter a crítica la propia conciencia, la visión que van construyendo sobre la estructura social de deshumanización y sobre sí mismos como sujetos y colectivos, se plantea como el nudo sustantivo de la pedagogía del oprimido. Pensarse a sí mismos y al grupo y al mundo sin dicotomizar la reflexión de la acción. Ahora bien, volviendo a los SENS, las educadoras y los educadores destacan que esta labor pedagógica, subjetivante, demanda de un proceso sostenido que exige mucho esfuerzo. Ellos lo definen como un laburazo de enseñanza, que significa haber trabajado, luchado y aprendido un montón. Se trata de un proceso que, esto ya lo dijimos antes, pero queremos insistir, en línea con la pedagogía freiriana, no conlleva un corrimiento de la enseñanza para subordinarla a prácticas asistenciales o de contención emocional, ¿no? Sino que se enseña a pensar acertadamente, como planteaba Freire, también a través de la enseñanza de los contenidos. Una docente relata que este recorrido, ¿no? Y plantea, se sienten muy importantes cuando llegan a tercer año, al último año de cursado de los SENS. El cambio es enorme. Ya sienten que les falta poquito. El primer año es como de reconocimiento. ¿Dónde estoy? ¿Qué vengo a hacer acá? ¿Quiénes son estos? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué me van a exigir? Y siempre está el sentirse responsables, culpables. Esto no lo sé, no estoy para esto, no sirvo para esto. Lo que yo pueda llegar a decir, ¿a quién le importa? Eso se siente mucho, dice la docente. ¿Para qué iba a hablar conmigo si no va a importar lo que voy a decir? ¿Me voy a gastar en decirle algo si me va a decir que eso no es así? Lograr que eso se supere es también una tarea conjunta de mucho trabajo. En este plano de las transformaciones subjetivas, un proceso subrayado por las y los docentes refiere a la creciente posibilidad que desarrollan jóvenes, adultas y adultos de correrse de un lugar silente, de silencio, y tomar la palabra. Eso significa ampliar su lenguaje, articular sus puntos de vista en una argumentación.
Este proceso es señalado por los actores de los CENS como fundamental, no solo para el egreso, sino para la vida, ¿no? En la medida en que lo conciben como un recorrido formativo que va produciendo sujetos de derecho habilitados a levantar la voz, a reclamar, con, en sus términos, otra forma de pensar, de expresarse, que se van seguros, con capacidad de argumentar. Obviamente estos cambios no se agotan en una mera ampliación del vocabulario o en el acceso, obviamente, a términos de las disciplinas, de las áreas curriculares. Se trata de la producción y expresión de un pensamiento crítico que habilite a entender, a leer entre líneas, a abrir la mente, para desnaturalizar el orden social y cultural. En sintonía con algo que plantea también Freire, el derecho de los sectores populares a tener una percepción estructural del mundo y a la formación del sujeto popular en cuanto a individuos críticos y conscientes de sus posibilidades de actuación en el contexto social. Estas transformaciones, desde la perspectiva freiriana, implican un proceso educativo orientado a que los sujetos negados, como planteaba Freire, del derecho primordial de decir la palabra, reconquisten ese derecho. Freire denuncia la cultura del silencio, las masas están mudas, plantea, y los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Existir humanamente, desde la pedagogía freiriana, es poder pronunciar el mundo, es transformarlo. Referencias a abrir la cabeza, plantarse, ver la vida de otra manera, no solo sumar y escribir, recorren el conjunto del corpus empírico de nuestros estudios. Se observa, se visualiza una tarea permanente orientada a que las y los estudiantes se autoperciban en una posición de capacidad, de poder intervenir en el curso de los acontecimientos que signan su existencia. Y aquí identificamos también un aspecto ligado a la producción de un sujeto político, como sujeto de derecho, con capacidad de actuación, de agencia. De este modo, y para ir cerrando, encontramos resonancias con el pensamiento político de Paulo Freire en las concepciones y prácticas de estos actores de los CENS que se proponen intencionalmente potenciar en las y los estudiantes procesos subjetivos que abran a nuevos modos de representarse, de pensarse, de sentir, de actuar, en los que se vaya avanzando en la construcción de otro lazo social, marcado por la solidaridad, la constitución de un sujeto de conocimiento potente, y en la esfera política por procesos de empoderamiento que aporten a una ampliación de la participación y del acceso a derechos ciudadanos. Un estudiante de CENS expresa lo siguiente: estudiar te abre la mente, dice. La ignorancia es manipuladora. Estudiar te abre los ojos. Dejás de ver las cosas de manera superficial. No te quedás solo con lo que te dicen, con una sola cosa. Buscás por otro lado la información. Hoy podemos defendernos mejor de lo que nos defendíamos. Yo sé muchas cosas de los derechos. Mentalmente se cambia mucho, te hacen cambiar la perspectiva de lo que estamos viendo. Y eso te lo da la escuela. La escuela te ayuda, te abre la mente, te enseña. Y para cerrar, un docente, un profesor de CEN resuena con esta perspectiva y plantea, ellos mismos, las y los estudiantes te lo dicen, que aprendieron, pero no solo aprender a sumar y restar, sino aprender a ver la vida de otra manera. Va más por ese lado. Una vida un poco más libre, con más derechos. Sí, creo que ellos terminan de entender que pueden ser más libres y con más derechos. Bueno, hasta aquí entonces la presentación inicial. Voy a cederle la palabra a Oscar Greiser, que también es integrante de nuestro equipo de EPJA de la UNIPE, quien va a ampliar y profundizar algunos aspectos de la presentación. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a retomar algunas de las cosas planteadas por Florencia, centrándome en una de las dimensiones, de las cuatro grandes dimensiones de nuestro trabajo, relativa a los efectos de democratización ligado a la democratización del conocimiento, como un efecto de prácticas institucionales y de prácticas pedagógicas que encontramos en los CENS que participaron en nuestros
trabajos de producción. Y de esa dimensión de la democratización del conocimiento, en esta ligación freiriana de la presentación del día de hoy, en lo que nos vamos a concentrar es en la producción subjetiva o en la producción de un sujeto que aprende y conoce en las prácticas de SENS, o las condiciones necesarias para producir un sujeto que aprende y conoce, y ligarlo con algunas de los aportes de la mirada todavía muy productiva de Paulo Freire y algunas derivaciones. Lo que voy a hacer es conectar puntualmente dos cuestiones que planteó hasta ahora Florencia. Por un lado, las prácticas solidarias y atravesadas por esas formas de amorosidad requeridas en la relación, y lo que significa en términos de transformación subjetiva para el estudiantado, el paso durante un tiempo determinado por instituciones de educación de la EPJA como los SENS. La centralidad que voy a tomar aquí desde el punto de vista freiriano es la del diálogo, de la condición necesaria de la dialogicidad, y otra de las condiciones para la producción de intersubjetivas en formas de solidaridad o de fraternidad, que es la morosidad. Pero de esos aspectos voy a luego tomar algunos elementos de materialidad que nos resultaron interesantes y creo que además conectan con estudios previos de otras colegas, algunas aquí presentes. Digamos que tanto el diálogo, la dialogicidad, como la solidaridad o la propia expresión de la amorosidad subrayan una gran necesidad, que es la del reconocimiento. La necesidad de un lugar para sí y un lugar para un otro, para que uno sea un otro con quienes intercambia, de construir un espacio en la que hay un conjunto de otros y un conjunto de yoes. En algún momento ahora lo voy a retomar en términos del propio Freire. Y nos concentramos acá en la idea de que hay una producción de un sujeto pedagógico, un sujeto que se produce para aprender y para conocer, un sujeto que, como nos decía Florencia, se incorpora a un proceso de relaciones institucionales educativas con unos ciertos etiquetamientos del no poder, del desvalor, de la subestimación, de la cabeza baja, etc. Y se requiere, para poder adquirir una relación con el conocimiento, requiere de una posición subjetiva que habilite a aprender, que habilite a conocer, y ese es el proceso sobre el cual me voy a concentrar en estos dos aspectos que me refería, tanto de las condiciones de esa relación de dialogicidad como un aspecto material que más adelante voy a presentar. ¿Dónde se produce ese sujeto? Ese sujeto se produce en las propias prácticas. No es un sujeto que está prehecho, no es un sujeto dado. Tomando a Freire, decimos que la democratización del conocimiento, en tanto producción de quien conoce, en tanto la creación de un sujeto epistémico, es una condición para la democratización del conocimiento en las instituciones educativas. Y en términos de Freire, de lo que vamos a hablar es de la posición que se tiene que construir para poder tener la capacidad de pronunciar el mundo, un término que él inicia en sus primeros escritos trabajando y retoma luego particularmente con insistencia en el texto del 96, Pedagogía de la Autonomía, donde también le dedica unos tramos importantes a la docencia. La idea de que hay una transformación del sujeto y que hay la idea en Freire de un sujeto del carácter inacabado, inconcluso del sujeto y la necesidad de la educación en su incompletitud, habla de una acción transformadora en el mismo acto de aprender y en el acto educativo. Ahora, esa práctica educativa es una práctica que está ligada a esa
compleja vínculo dialéctico entre que él toma como praxis tempranamente, entre práctica y reflexión. Dice, en ese sentido, no hay un sujeto que puede vincularse con el aprendizaje sin vincularse consigo mismo, sin vincularse con otros y sin un vínculo con el mundo. Esos tres tipos de relaciones son tres tipos de relaciones que van a ser aprendidas, que van a ser construidas en prácticas pedagógicas. Y lo que nosotros encontramos en estas instituciones son unas prácticas que han facilitado estas tres relaciones sociales, consigo mismo, con los otros y con el conocimiento. Para hilvanar este punto con el siguiente, quiero rescatar algo que él plantea en varios de los textos, uno en las cartas que mencionaba Florencia recién, que citaba Florencia, que hablando de las condiciones para producir el diálogo y la dialogicidad, cita un conjunto, el amor, la humildad, la fe en los otros, y resume en un momento, dice, se podría concentrar en la confianza, sentirse más compañeros para pronunciar el mundo. Y si hay un término que condensa gran parte del relevamiento que hicimos entre docentes y estudiantes y directivos en los CENS, es el término de construir confianza. Sin confianza no hay capacidad, no hay posibilidad de vincularse con el conocimiento, con el otro. Sin confianza nadie se siente capaz de poder hacerlo. Y parece que esa construcción de confianza es un pilar sustantivo del cual las instituciones lo constituyen objeto también de enseñanza, de práctica pedagógica, no lo consideran algo dado, sino algo a construir, algo que forma parte del proceso de enseñanza institucional, algo que se tiene que llegar a lograr. Confianza en sí mismo, confianza en los otros, confianza en la escuela que no los va a engañar, en los docentes que no les van a hacer una mala jugada, que no van a ser violentos con ellos, confianza, digamos que un espacio sin una producción subjetiva de la confianza no puede ser un espacio ni de aprendizaje ni de conocimiento. Y eso está muy presente en los CENS que consideramos que desarrollan prácticas pedagógicas democratizadoras. Y en todos los casos, volviendo a Freire, Freire habla del diálogo, ¿no? Y si hay algo que nos atravesó en los resultados de todas las entrevistas es cuánto se habla con los estudiantes, entre los estudiantes, con los docentes, cuánto hablan los docentes entre sí sobre su tarea. La dialogicidad aparece atravesando e hilvanando la práctica. Y Freire dice que el diálogo es una exigencia existencial, ¿sí? Y es una forma de abordar el trabajo pedagógico, diríamos hoy. Y yo aquí quiero conectarlo con algo que para nosotros fue relevante, que ha aparecido en otros estudios previos, nuestros y de otras colegas que están aquí y de otras más, que es un aspecto de la materialidad de la vida, de las prácticas pedagógicas, que es lo que vamos a llamar ritmo. Es el tiempo, es la velocidad en la que suceden las cosas en las instituciones, la velocidad en la que se espera que suceda el aprendizaje. El ritmo en el sentido de cómo se marca el tempo de lo que va a sucederle a las personas. Y para el diálogo, para la fraternidad, para dar lugar a que esa amorosidad se encarne en una confianza que permita constituir una subjetividad para aprender, para conocer, lo que se requiere es tiempo. Tiempos de diversa índole, tiempos que suceden intrapsíquicamente, que suceden institucionalmente, y hay muchas referencias a esto en nuestros resultados. Lo podemos ligar con una categoría muy usada para otras relaciones, que es el de velocidades múltiples, ¿sí? Que sucede en estas instituciones.
¿Por qué? Porque queda claro, según los estudiantes, que se les da otra oportunidad, se los espera, se puede suspender el tiempo, se puede suspender el tiempo en diferentes sentidos, se suspende el tiempo en que lo que sucede en el SENS suspende las violencias que tienen afuera, y también en ese tiempo suspendido se puede reflexionar sobre esas violencias que suceden afuera. Ahí hay unas velocidades que le suceden a la gente en la vida real, por ejemplo, en muchos relatos ligados a la violencia de género, o a las violencias laborales, o a las violencias de sus derechos, y que ahí en el SENS se suspende el tiempo, es un tiempo recogido, es un tiempo en el cual se puede producir una serie de reflexiones, pero al mismo tiempo se los espera. Y hay muchas y reiteradas menciones, y las hemos escuchado en múltiples estudios, de cómo alguien puede volver a hacer una tarea o plantear que tuvo una dificultad, o salir y volver a entrar, o una innovación propia de los SENS de hace mucho tiempo, que es la ruptura del año escolar como la unidad de medida del aprendizaje académico. Hace mucho tiempo ya que la modalidad ha roto, ¿sí?, ese corsé que significaba el año académico en el cual se tienen que aprender una cantidad de cosas. Esa temporalidad transfigurada, ese ritmo que se puede elastizar, y que tiene consecuencias de diferente índole. Una en particular que nos interesó y que nos apareció fuertemente ligado a la solidaridad, ligado además a una forma de aprender, es que nos aparecieron múltiples relatos, y sobre todo de docentes, pero después refrendado en estudiantes, de una secuencialidad del aprendizaje o del tipo de actividades de enseñanza en el aprendizaje del trabajo grupal. ¿Sí? Dos docentes en particular lo marcaron fuertemente. En primer año no se puede hacer igual el trabajo en grupo que en segundo, que en tercero. No se puede pedir lo mismo para que intercambien, para que se sientan cómodos, para que puedan producir en primero que en tercero. Lo mismo, esa secuencia se puede ver en la capacidad argumentativa o de escritura o comunicación oral o escrita a la que refirió Florencia antes. Hay una progresión. Y en esa progresión hay una temporalidad que está prevista en las prácticas pedagógicas. No es algo que sucede sin saberse. Docentes de primero saben las limitaciones que van a tener, docentes de tercero saben las posibilidades que van a tener. Ven la transformación subjetiva, individual y grupal. Y acá, un minuto sobre el tema de lo grupal, es que la posibilidad del trabajo grupal es un acelerador de las capacidades individuales. Y acá, volviendo a Freire y no a Vygotsky, que uno podría tentarse, pero sí en Freire, el encuentro con el otro, el ser en el otro, él dice en un momento, yo tomé acá dos citas, una que él hace en un momento de pasada en cartas, pero la retrotrae a Pedagogía del Oprimido, que dice, refiriéndose a la acción dialógica y a la capacidad del trabajo grupal, dice, dos tú que se hacen dos yo. Hay sujetos que se encuentran para la pronunciación del mundo, para su transformación. Dice, luego en Pedagogía de la Autonomía, dice, no hay docencia sin dicencia, o sea, sin un estudiantado que pueda decir, sin que pueda constituirse un yo, un no yo, un tú, leo textual, dice, es la otredad del no yo o del tú la que me hace asumir el radicalismo de mi yo para pronunciar el mundo. Para pronunciar el mundo necesito un no yo, necesito un tú, necesito un otro. Interesante ahí la aparición en los 90 de la otredad, digamos, algo que en Pedagogía Oprimida obviamente no iba a aparecer. Dice, ¿por qué? Porque lo que se requiere es asumirse como sujeto. Y él hace en varias de las producciones, digamos, de los 80 y de los 90, la referencia a asumirse, a ser alguien que puede, que tiene capacidad con otro, porque no se hace solo, en esa intermediación con el mundo y con los otros para
para conocer. Digamos que en ese sentido es que la temporalidad, el ritmo, viene a ser una materialidad que da lugar, que es lo que permite que la dialogicidad, que la morosidad suceda. Y acá solo un par de referencias extra freirianas y extra el estudio concreto, digamos. La aceleración o los procesos de aceleración es una condición de la modernidad, ¿sí? Rosa es uno de los que plantea esto, ¿no? Hay la aceleración, el estar siempre entre Sísifo y la pendiente aceitada, ¿no? Lo dice, entre subir y que se me caiga otra vez, en estar siempre en deuda, en tratar de estar en ritmo y no poder entrar, de estar siempre en falta. Y es algo que en las prácticas de los Zens, el dar tiempo, el darse tiempo, el otorgar unos tiempos institucionalmente producidos, no porque tengan grandes condiciones de la estructura, de la temporalidad institucional para hacerlo, sino porque hay una creencia en la producción de esa temporalidad para poder sostener esos lazos que de otra manera no podrían sostenerse. La instantaneidad, la demanda de una aceleración o una velocidad que no permite la construcción de una capacidad de un sujeto para aprender y para conocer, es lo que produce desigualdades y grandes diferencias, quienes quedan adentro y quienes quedan afuera, y las prácticas de producir un sujeto que acceda al conocimiento, que se abra democráticamente a producir un sujeto en prácticas pedagógicas para acceder al conocimiento, requiere de temporalidades. Y requiere de temporalidades internas y requiere de temporalidades externas. Yo acá, y ahora termino, no me voy a referir a esas temporalidades ligadas a los y las docentes, pero es un tema crucial que atraviesa las condiciones de trabajo y las condiciones de vida institucional de esos y esas colegas en la producción de un sujeto epistémico en prácticas pedagógicas para que pueda constituirse como un sujeto del aprender y del conocer. Hasta ahí. Seguimos. Bueno, gracias, ahora. Oscar. Entonces vamos a dar, te doy la palabra a Ana Pagano, que también es integrante de nuestro equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIPE. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, vamos a seguir con nuestras reflexiones, vamos a ampliarlas sobre uno de los ejes que están muy presentes en nuestra investigación y que Florencia y Oscar lo plantearon en su exposición. Vamos a compartir nuestro análisis sobre la solidaridad, sobre las prácticas solidarias. Nosotros en este cierre lo que vamos a hacer es un hincapié en las relaciones, semejanzas entre las prácticas solidarias. Ana, espera un poquito. Ana, Oscar, ¿vos también escuchás que se corta? Sí, se entrecorta. Bueno, probemos un poquito más, Ana, y si no te sacás la cámara, te avisamos, ¿vale? Bueno, entonces, decíamos que vamos a hacer hincapié en las relaciones, semejanzas que pueden establecerse entre las prácticas solidarias desarrolladas en estos CENS y las experiencias comunitarias que están situadas en los barrios donde se encuentran ancladas estas escuelas. También nos interesa enfatizar, poner el acento, y vamos a hablar sobre esto, la importancia del contexto político, social, cultural, que rodea, que está presente en estas experiencias, para pensar en su incidencia y también en las dinámicas, en los desafíos que ellas se enfrentan. Bueno, nosotros hemos planteado en nuestra exposición, en los CENS estudiados existen prácticas solidarias en las que los actores de estas escuelas apuestan a una construcción fraterna. También resaltamos, dimos mucha importancia al pensamiento de Paulo Freire, quien asoció prácticas educativas, solidaridad y luchas emancipatorias.
También hemos puesto en nuestra exposición y en nuestra investigación, hemos puesto el acento en los vínculos explícitos, implícitos que existen entre los CENS y las organizaciones comunitarias ubicadas en los territorios donde se hallan estas escuelas. ¿Por qué? Porque creemos que los valores colectivos, que en general están presentes en estas organizaciones, interactúan, apoyan, fortalecen las apuestas democratizadoras de estos centros. Es la porosidad de la que habló Florencia en su exposición. ¿Por qué? Porque estos valores colectivos colaboran, contribuyen a enfrentar el contexto actual, también a proponer formas de integración y de trabajos alternativos. Claro, queremos poner el acento en el contexto porque estas prácticas solidarias tienen un peso muy significativo debido a la presencia de un contexto político, social, cultural, cuyas características poseen, por sobre todo, un signo contrario, adverso, a los sentidos en los que abrevan estas experiencias educativas y sociales. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque existe un escenario que ya viene de muy larga data, que todos los que estamos acá lo conocemos, está vinculado a lo que Robert Castell, en pleno ascenso del neoliberalismo, llamó proceso de descolectivización, algo que por supuesto está muy reñido con las prácticas solidarias, ¿no? que ponen el acento en lo colectivo. Y este proceso de descolectivización lo que hizo es dar paso a una pérdida de la identidad de la solidaridad de clase y arrojó a muchos sectores, sobre todo a los sectores populares, a una dinámica de mayor precariedad y dominación de clase. También esta dinámica histórica derivó en un predominio del individualismo, creó condiciones a partir de las cuales sabemos que tenemos que hacer cargo de nuestra sobrevivencia, que nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, en el marco de una creciente erosión, desconocimiento y eliminación de las protecciones sociales y de los derechos laborales. Algo de lo que se está hablando bastante en los últimos años, en la última década, es muy importante que François Dubert lo denomina como crisis de solidaridad. ¿Qué sucede? Hay muchos grupos sociales que no están a favor de la igualdad, están a favor de la desigualdad. ¿Por qué? Porque esa desigualdad, ¿no?, de la que están a favor, no recae sobre ellos, sino sobre otros y otras. ¿Y quiénes son esos otros y otras? O casualmente, esos otros y otras forman parte del grupo. Perdón, Ana. Anita, te sugerimos que te saques la cámara porque se vuelve muy inestable y justo... Sí, aunque sea tedioso hablar, escuchar así sin verla hablar, pero bueno, me parece que va a ser mejor. Retomá la cuestión de que hay grupos que no están a favor de la solidaridad. Bueno, creo que ahí se empezó a cortar. Entonces, lo que decíamos, lo que plantea Dubert cuando habla de crisis de solidaridad, es que hay grupos que prefieren la desigualdad. ¿Por qué? Que no recae sobre ellos esa desigualdad, recae sobre otros. Recae sobre los grupos subalternos de la sociedad, los pobres, los migrantes, las poblaciones racializadas. ¿Se va bien ahí? ¿Un poco mejor? Bueno. Claro que también todos sabemos que esta situación se encuentra potenciada porque muchos autores, los mismos políticos, llaman, en este Lesbampa, el ascenso de las derechas radicales autoritarias, o lo que nosotros también siempre lo decimos, como el ascenso de las ultraderechas, ¿no? Es un fenómeno global marcado por amplias desigualdades sociales y geopolíticas, que por lo general cuestionan las narrativas políticas asociadas con la defensa de los derechos y de la democracia. Si tomamos en cuenta los informes de la Organización Internacional Oxfam, una organización dedicada a lograr un mayor impacto en la lucha mundial por reducir la pobreza y la injusticia, confirma la organización Oxfam en sus informes estas características que estamos retratando. En el 2024 nos dice: vivimos en un mundo profundamente desigual, marcado por una dominación colonial que ha beneficiado a las personas más ricas. Las personas pobres, las personas racializadas, las mujeres, los grupos excluidos, se ven sometidos a una explotación sistemática.
En el 2025 analiza cómo los 1.000 millonarios controlan el poder político, definiendo las normas que rigen nuestras economías en su propio beneficio. Lamentablemente, esta descripción todavía es insuficiente, no alcanza. No mencionamos que en los últimos tiempos somos testigos de imágenes virulentas, de enorme magnitud, en las que se muestran sin pudor cómo se bombardean a poblaciones civiles, cómo se reprime y elimina a poblaciones racializadas, cómo se expulsa y deporta y cuando no se asesina a grupos de migrantes. Es un escenario que nos pone a todos y todos los que estamos acá al borde de diferentes tipos de encrucijadas que son políticas, sociales y culturales, y que están marcadas por lo que el poder político viene a llamar batalla cultural. Es una batalla destinada a naturalizar, legitimar y consentir realidades antiigualitarias, jerarquizadoras. Entonces, mirando nuestra investigación, viendo todo lo que se ha podido hacer en estas escuelas y en estas organizaciones comunitarias, o sea, en medio de estos tiempos tan oscuros, estas experiencias que sí son de pequeña escala, la que eludimos, estas escuelas, centros educativos, estas organizaciones comunitarias, adquieren un valor muy significativo. ¿Por qué? Que colocan en el centro de su dinámica las prácticas solidarias, las redes solidarias, a la solidaridad, y son prácticas que expresan una sensibilidad hacia los otros y otras, una sensibilidad vinculada con la dignidad, la igualdad y el respeto por la vida. ¿No? Una definición que queremos acercar es la que nos trae François Dubert. La solidaridad puede ser entendida como el apego a los lazos sociales que nos llevan a desear la igualdad de todos. Muy diferente a este Dubert que lo ve también y que plantea una crisis de solidaridad. Entonces nos interesa rescatar esta relación entre las escuelas y las organizaciones comunitarias, porque ahí se expresa algo de lo que Lucía Linsalata denomina lo común, aquello que se produce colectivamente a partir de la articulación del esfuerzo cooperativo de varios. Nosotros vemos que numerosas investigaciones indagan sobre estas experiencias y ven que están basadas en el apoyo mutuo, la democracia directa, en la horizontalidad, y por lo general potencian espacios públicos, propician otra distribución del poder social, y desafían al individualismo y a la mercantilización, apostando por la defensa de los bienes comunes. En su último libro, María Estela Espampa da cuenta de la existencia de huellas en América Latina, revelan la presencia de una relacionalidad contrahegemónica, una relacionalidad presente en determinadas experiencias colectivas, construidas al calor de las luchas comunitarias, socioterritoriales, rurales, urbanas, y ahí ella pone el acento en la existencia de valores, de emociones vinculadas con la solidaridad y la empatía social y ambiental. Nosotros no queremos dejar de mencionar estas experiencias comunitarias, no solamente se limitan a lo microsocial, sino que algunas de ellas también participan de movilizaciones populares, en general contra procesos de ajuste, de aumento de desigualdades y de deterioro, cada día más deteriorada la dinámica democrática. ¿No? Podríamos decir, como lo denomina Hernán Umbiña, se trata de pueblos en movimiento. Nosotros en nuestra investigación afirmamos que una de las orientaciones democratizadoras que asumen estos CEN se relacionan con las prácticas solidarias, que son prácticas que de alguna manera aportan, intentan generar una reconstrucción del destino individual de los estudiantes y de las estudiantes, pero también de alguna manera con otras escuelas, con las organizaciones comunitarias, intentan reconstruir un destino común, con sindicatos. Vemos nosotros que frente a sectores que están atravesados por distintas subalternidades, el marco que cada día más y a pasos agigantados
Tenemos un Estado que restringe las protecciones sociales que deberían garantizar una vida digna. Creemos que es posible pensar que estas prácticas solidarias desplegadas en estos centros pueden transformarse en experiencias que portan resistencias, desafíos y respuestas a distintas situaciones críticas que recorren las trayectorias vitales de las comunidades que forman parte de estos centros. Bueno, todos y todas las que estamos acá, nuestro compromiso y entrega como educadores y educadoras, trabajo de cuidado hacia otros y otras, la construcción de imaginarios con horizontes comunes vinculados con la fraternidad, la justicia social, nos pone en el centro de una tarea que es muy difícil, muy compleja, también es desafiante, que abre paso, aporta, aunque sea en pequeña escala, un proceso de progresiva deslegitimación de la actual hegemonía dominante. Creemos que se trata de una tarea que es educativa, que también es política, y volvemos a Freire. La solidaridad, la amorosidad de la que nos habló Paulo Freire, tiene un sentido radicalizado. ¿Por qué? Porque la vincula con la solidaridad de clase. Este sentido radicalizado puede ser tomado por las escuelas, por los centros educativos. Esta solidaridad radicalizada puede también inscribirse en tareas que haga la escuela, ampliando la participación de la comunidad educativa, promoviendo las instituciones espacios destinados a elaborar los problemas comunitarios, sus desafíos, y por qué no también sus posturas. Bueno, les agradecemos a todos y todas haber compartido estas reflexiones. Voy a encender la cámara, disculpen los problemas tecnológicos. Seguimos ahora con la coordinación de Florencia. Bueno, hasta aquí las reflexiones y articulaciones entre nuestros hallazgos y el pensamiento freudiano que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, la idea ahora sería abrir el micrófono para que quienes quieran compartir, preguntar, comentar, reflexionar y compartir en este ámbito en relación con la temática lo puedan hacer. Así que, Oscar, yo no veo en general a los participantes porque estoy en Android, pero... Sí, podemos... Sé que Mónica levantó la mano. Tomar... Fueron levantando la mano a lo largo de las exposiciones. Sí, ahora les damos lugar. Si alguien quiere dejar en el chat una consulta, yo la leo para... ¿sí? Teníamos a Mónica, sí, que había levantado. Hola, buenas tardes. Adelante. Y qué lindo reencontrarnos con docentes que uno ya ha conocido, ha intercambiado. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación longitudinal de 3 años en un bachillerato popular y he encontrado en las exposiciones de ustedes algo muy similar, ¿no? O sea, esas dimensiones que hacen a lo solidario, también a esa falta de confianza y una categoría nativa que era el de miedo, el miedo al no puedo, el miedo que después no es que haya cambiado a lo mejor 180 grados cuando egresan, pero sí encontrar en pequeños detalles cambios en ellos mismos de su propia subjetividad. Así que me alegra muchísimo ver que lo importante y lo valioso que es la EPJA. Nada más que eso, saludos. Gracias, Mónica. Durante la exposición habían levantado la mano o habían hecho un comentario. No sé si quieren volver a hacerlo, quieren volver a levantar la mano. Sobre todo cuando estaba hablando Florencia. Y por ahí hay comentarios que quedaron, Oscar, registrados en el chat, que se pueden compartir. Bueno. Bueno, hay vivas por Paulo Freire, por ahí.
Ok, me envíen, saludos, Dice acá, alguien dice, Sede ex Caridi. Dice, considero que el respeto a los saberes previos que trae el adulto al aula de lo aprendido desde los saberes formales, no formales, informales, es un rasgo de respeto al estudiante de EPJA. Esto a la vez es de insumo para trabajar con proyectos que se tejen en conjunto con la comunidad. De esta forma se está considerando y construyendo desde las propias vivencias, pero en diálogo con la ciencia. Después, Claudia Mesa Lorente dice, ninguna práctica pedagógica es inocente. Con el paso del tiempo seguimos viendo el nosotros. Bueno, esos son los comentarios que hubo durante la presentación. No sé si quieren ampliar lo que dijo. A ver, tu nombre no sé de Excari. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martín Domínguez de Corrientes. Soy de la EPJA, en particular de Fines. Bueno, acá se llama Tarahui-Coe. Hace poco le estaba leyendo a Villa, que es una de las precursoras del plan Fines, y hablaba de la territorialidad y me hacía resonar esto de la porosidad, que importante que es, y la particularidad también del aula de EPJA y en particular de Fines, que los alumnos traen ese insumo de conocimientos previos y esta horizontalidad en la charla que se tiene que dar entre el docente y el alumno. Hay un autor chileno que se llama Pintos Contreras, que habla de la educación entre adultos y bueno, es primordial para que se dé dentro del aula, que es sumamente valiosa. La diferencia principal entonces entre el aula del adulto es que traen esos saberes previos, nosotros tenemos que respetarlos a partir de trabajar con esos saberes previos, poder ponerlo en proyectos y nutrirlo justamente de la ciencia. Creo que esa es la dinámica que se puede dar respecto a la solidaridad. En ese aspecto toma preponderancia en esas cuestiones, digamos. También la heterogeneidad de las edades, también hay muchas tensiones que se dan respecto a eso, entonces es fundamental también ese diálogo y sobre todo, de vuelta, de respeto que se tiene que dar con las diferentes vivencias y que todas son legítimas. Y también otra cuestión de esto que también tenemos que tratar de vencer esta inercia, yo le llamo historias un poco negativas de trayectos educativos respecto a la educación tradicional. Ese alumno viene también un poco fastidiado por esa educación tradicional que un poco lo dejó en los márgenes y nosotros tenemos que volver a enamorarlo y traerlo de vuelta a esta educación formal. Pero resumiendo, creo que es fundamental trabajar con estos tres tipos de saberes, el formal, no formal e informal sobre todo, porque son personas adultas que vivieron en su cotidianidad con muchos saberes informales. Hay que saber diferenciarlos, poder trabajarlos y, bueno, nutrirlos justamente en diálogo con la ciencia. Gracias. Gracias. ¿Puedo? Sí. Bueno, me voy a presentar y pido disculpa. Le erré el horario, sinceramente, porque estoy llegando, veo que ya está. En el final pido disculpas, realmente me equivoqué en el horario, pensando que era a las 16 horas, era a las 15 horas. Enzo va a quedar grabado, así que si te interesa escucharlo después, van a aparecer. Sí. Perfecto. De hecho, pero bueno, me voy a presentar, por lo menos que la presentación, y vuelvo a reiterar, no falta de respeto hacia ustedes, pero sinceramente me equivoqué en el horario. Me equivoqué. Yo soy el vicedirector de un anexo del SR número 57, anexo CEN, de Maquinchao, Río Negro. Y justamente tomando el final acá, y bueno, eso menos de lo que estamos hablando, más allá que el nivel de jóvenes y adultos todavía no hay una currícula, sí estamos trabajando de forma por área, interdisciplinarmente, y lo que tenemos acá, no sé si hay alguien más de Río Negro que esté trabajando en los jóvenes adultos, nosotros acá tenemos lo que es el PAI, no sé si en otras provincias lo tienen, que es trabajar también esos saberes, no solamente como un disparador en el curso, sino también en momentos del PAI, que ellos mismos sean quienes lleven adelante una actividad con esos saberes que ellos mismos tienen y que
que tiene que ver con esto, ¿no? De la autoestima, que tienen un conocimiento y que pueden explicarle, multiplicar eso que ellos saben a otros. ¿Estamos? Bueno, se da mucho y es muy propicio esto del PAI, y nos ha tocado el año pasado que ellos mismos, pero a veces, no sé, teníamos 2 chicos que eran bomberos y uno de los PAI armaron de explicar los primeros auxilios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ellos son protagonistas de trabajar con esos saberes que ellos traen? Porque es cierto, tenemos una franja etaria muy amplia muchas veces y mejor siguen con la concepción de este saber sistematizado que, no sé, parece que fuesen cabeza vacía y que nosotros le tenemos que dar todo, sino trabajar justamente con esos saberes y es disparador a partir de lo que ellos saben. Simplemente era para pedir disculpas al grupo, a ustedes, me equivoqué del horario y bueno, quería hacer la presentación, pero bueno, nosotros todavía estamos en proceso de una currícula, más allá que presentamos el proyecto y viene por aprobación, por establecimiento, de trabajar interdisciplinarmente y volver a trabajar con problemáticas institucionales, más allá de las triadas que tenemos a nivel provincial. Nosotros es la forma que, hasta que por lo menos la idea que va en esa línea, la transformación y armar la currícula de jóvenes y adultos. Era simplemente la presentación y hablar un poquito de cómo venimos nosotros acá en Río Negro y puntualmente en nuestra localidad, que somos la única escuela del nivel medio. Así que era para eso, y reiterar mi disculpa por haber dejado el horario. No, muchas gracias. No se te entiende, Anita. Sí, De nuevo. no se escuchó. No, está bien, está bien. No sé si dijiste la localidad de Río Negro o a mí se me pasó. Maquinchao, ¿no? Exactamente, Maquinchao, Río Negro. Es un pueblito de la línea sur de la provincia de Río Negro. Gracias. Ah. Hemos sido muy famosos por el tema del frío acá, así que... Sí. Creo que hubo, Oscar, otro comentario, ¿no? En los intercambios por chat. En relación con la duración de la jornada escolar en los CENS, no sé si... Sí, ahí voy. Estaba esperando a ver si alguien decía algo. Bueno, acá, nuestra colega y amiga María Eugenia Cabrera dice: el tema del tiempo necesario para los aprendizajes y las organizaciones con menor tiempo presencial en muchos CENS pudieron ver tensiones sobre esto. Nosotros no trabajamos en CENS antes de que hayan estas nuevas modalidades, te diría, en el campo. Lo que tenemos es el registro porque parte del campo se hizo post pandemia, con lo cual tenemos mucha presencia de lo que significó las dificultades de no encontrarse o de las tareas que hubo que hacer luego. Y estaba como muy presente el tema del reparto de los materiales, de reconectar, de la necesidad del encuentro, pero no tenemos un registro de los modelos 2-3, 3-2, así sistemático como para responder a tu pregunta. A mí personalmente me parece que ese es un tema central para investigar y para trabajar y para recabar, sobre todo porque hace a una economía concreta de las relaciones y cómo se lleva a cabo, y ahí habría que evaluarlo o hacer un trabajo un poco más profundo, pero no sé si Flor o Ana quieren agregar algo, pero no es que tuvimos casos directamente de ese tipo para comparar o para tomar. Sí, en realidad aparecieron testimonios no específicos sobre eso, pero sí sobre dificultades para regresar a la presencialidad después de la pandemia. También necesidad, lo que decía Oscar, de regresar y tener más tiempo en común. Lo que aparecen muchas veces en los testimonios, calculo que ustedes también, son sobre todo de los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes, no tanto en las y los docentes, las dificultades para sostener
digamos, la jornada escolar diaria y la jornada escolar clásica de los CENS, no la de 8-18. En los estudiantes aparece, ¿no? Pero bueno, también aparecen algunos testimonios vinculados con cierta velocidad en el dictado de los contenidos y que bueno, que eso de alguna manera, esa velocidad por momentos excesiva se compensa trabajando por fuera en grupos, aquellos estudiantes que tienen la posibilidad de encontrarse por sus condiciones de vida, por la cercanía de los domicilios o de los trabajos. Pero sí, es un tema ríspido, crítico, y para... Sí, yo con la exposición de Oscar me relacionaba este tema de los tiempos, las velocidades múltiples, todo eso, cuando son restricciones de 2 días, 3 días, como eso se tensiona también en torno a los efectos de desigualdad, ¿no? También como preocupación. Gracias. Claro. Hay un tema que yo a veces me quedo pensando y lo conversamos en el equipo. En nuestras investigaciones, como en muchas de las investigaciones vinculadas con la escolaridad, trabajamos con estudiantes que están escolarizadas y escolarizados y con egresados. Entonces, también habría que ver, digamos, qué sucede cuando indagamos estudiantes que abandonaron la escolaridad por determinadas, que no pudieron continuar, discontinuaron por determinadas circunstancias de sus vidas, ¿no? Y cómo ellos valoran la exigencia escolar en este combo, ¿no? Bueno, tal vez digamos, hay algunos estudios sobre estas cuestiones, pero... Bueno, y la otra, no sé si algo más de esto. Mónica levantó la mano. Si no pasó a leer, había una intervención Bien. en el chat. Yo después que terminé de trabajar en hacer el trabajo de campo en el 2024, este año retomo la comunicación con algunas de las estudiantes para precisamente 2 de ellas tuvieron que abandonar por problemas familiares, pero la impronta y la huella que le dejó desde el sentipensar a estas 2 estudiantes adultas, que era imposible seguir por cuestiones laborales y otras por la crianza de un pequeño que nació y no tenía con quién dejarlo, ¿no? Entonces, ese deseo intenso de continuar y lo que quedó en ellas, las huellas de la vivencia y de la experiencia dentro del bachillerato, es muy fuerte. O sea, eso también sería interesante ver qué pasa con los que han egresado, qué cambios, si son conscientes de estos cambios y también ver, ¿no? O sea, cómo sigue el curso de su vida. Yo creo que no hay muchos estudios con respecto a los egresados. Eso también sería a lo mejor interesante empezar a explorar. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, que es lo que apareció acá en la conversación. Estamos las 3 sonriéndonos porque es el proyecto que estamos iniciando este año sobre egresados. Bueno, les gané, aunque sea con poquitos estudiantes egresados, ya les gané. Después intercambiamos. Claro, por supuesto. Quería agregar algo de la conversación que estábamos ahí manteniendo a partir de la intervención de Eugenia. Lo que quedaba claro una vez más, o por lo menos ya lo vimos en trabajos previos, es que, digamos, en estos grupos sociales y en estas posiciones respecto de la actividad educativa o del aprender, el participar de la vida institucional es fuertemente relevante, porque no hay un espacio, no hay una temporalidad extra, ahí hay una economía del tiempo que es la institución la que la habilita. Por eso hablábamos ahí de suspensión de ciertas velocidades y temporalidad, que es muy relevante, y ahí hay algo para pensar cuando se arman otros esquemas. Hay un par de trabajos hechos sobre experiencias, digamos, más virtualizadas o semipresenciales, pero me parece que es un tema suficientemente relevante para esto que estábamos hablando en particular, que es la transformación subjetiva, ¿no? Ahí lo estábamos vinculando particularmente a eso. Tal vez haya personas o grupos que tengan condiciones previas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Como hubo desde el bachillerato libre,
finales de los 60 o para hacer cualquier otra experiencia. ¿Sí? Ahí Paula levantó la mano y hay un comentario de Mauricio García que cuando les parezca lo leo en el chat de hace un ratito. Hablando, buenas tardes, perdón, hablando de proyectos de seguimiento de estudiantes de la EPJA, en el Instituto Terciario Estrada, el año pasado se presentó un proyecto de investigación con los estudiantes EPJA que culminaban sus estudios y que ingresaban al Instituto Terciario. Así que 6 meses sería el proyecto de investigación, así que para diciembre estaríamos teniendo los primeros números. ¿Y de dónde es, Eso. Claudia, el Instituto Estrada, que estamos escuchando de muchas latitudes? El Instituto Estrada es de Corrientes Capital. Ajá. Bien. Así que vamos a ir teniendo noticias pronto. Bueno, gracias. Bueno, ya las compartiremos. Exacto. Bueno, les dejo mi correo. Yo soy la directora del proyecto y entonces estamos en contacto. También les cuento, también hice mi tesis de maestría en políticas públicas y desarrollo, tomando la política pública de terminalidad de estudios secundarios para mayores de 30 años, que se hizo acá una prueba piloto en Corrientes. Y tuvimos casi 100 egresados. Se implementó la política en la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Bárbaro, dejanos el contacto, Claudia, puede ser, en el chat. Dale, te dejo mi contacto. Bárbaro, un gracias. beso, cariños. Eso. Y ahora sí, Paula. No sé si se me escucha bien. Hola a todos. Ok, no anda bien. Bueno, hola a las amigas primero y a quien nos conozco también, no puedo dejar de decirlo. Un par de cosas. Me resultó muy interesante, la verdad, el planteo que hicieron respecto de lo que relevaron y ponerlo a jugar, digamos, con un marco teórico que los sujetos dicen, que escriben, pero que no leyeron, ¿no? Y los que hemos caminado como muchos de estos espacios sabemos que está, pero esto no deslegitima, digamos, las ideas, las premisas de sus prácticas que llevan adelante los autores, sino que podemos decir, bueno, ahí hay un saber práctico, ¿no? Como a la mano, en ciertos campos de prácticas educativas, bueno, que resulta potente, ¿no? Y de alguna manera con el diálogo que ustedes plantearon, quisieron también como ponerlo en valor, además de, como decía Oscar, bueno, la potencia de Freire para seguir pensando, ¿no? Prácticas educativas, etc. También entiendo que es un abordaje en este momento fértil como para el cierre que hizo Ana, un poco también citando la Freire, que era cómo producir la progresiva deslegitimación, ¿no? De la hegemonía neoliberal, como nos agarramos como de ciertas prácticas. Bueno, qué sé yo, a mí digo qué sé yo en este sentido. Vamos todas por esa porque estamos peleando cuerpo a cuerpo, digamos, con esa premisa. Ahora bien, al mismo tiempo, digo, en ese exhaustivo trabajo de campo y pensando en los CES, ¿no? Que son instituciones dentro del sistema educativo, ¿no? En este caso el gobierno de la ciudad, la provincia de Buenos Aires, bueno, pero sabemos a lo que me refiero. También, si pudieron relevar algunas tensiones, digamos, que pongan en tensión a los sujetos respecto de esas premisas o de esas prácticas más democratizantes y freirianas, aunque no hayan leído a Freire, pero que eso no los desmerece, sino que es algo como base de construcción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que esté ahí como
como pulsando, porque bueno, forma parte de la sociedad que estamos habitando también. Eso solo. Gracias, compas. Tengo que sacarme la cámara. Hay algunos testimonios de algunos estudiantes, eran varones, estaban como descalificando, hasta medio en tono de burla, diciendo esto de los derechos, que es, y en un sense de Villa Albertina, en el sur de la provincia del conurbano. Diciendo, bueno, hay que ponerse a estudiar y digamos, criticando, descalificando esta idea de, sobre todo la idea de sujeto de derecho, de los derechos, sino que más bien estaban en una línea más meritocrática, para ponerlo en nuestros términos. Esa fue por lo menos una de las tensiones que a mí más me llamó la atención. No estuve en la entrevista, pero sí en las lecturas de la entrevista. Y después, otras de las tensiones que me parece que existen es como equipos de educadores y educadoras que intentan ir una línea democratizadora, y bueno, se encuentran con todos los inconvenientes sociales, económicos de los sujetos que, bueno, no pueden seguir en esa línea democratizadora y o abandonan y vuelven o no vuelven, es decir, las tensiones propias del contexto y de apelar a un protagonismo que a veces se puede, y muchas veces no se puede encarnar, ¿no? Por lo menos son las que más me llamaron la atención o los que más recuerdo en este momento. Sí, también contradicciones al interior de los equipos docentes. Porque, bueno, los CEN son escuelas públicas a las cuales se ingresa a través de un acto público, ¿no? A diferencia de las escuelas de las organizaciones, en donde son compañeras o compañeros que comparten una ideología o una cierta perspectiva sobre lo social, lo educativo, la política. Aquí lo que sí aparece es como la contradicción entre un equipo docente y directivo conformado en una determinada dirección en términos de los objetivos pedagógicos y político-pedagógicos, y también las condiciones de que llegan docentes con otras perspectivas, cuestiones vinculadas con la rotación del personal docente, con la dificultad de constituir equipo, incluso que termina siendo como una especie de compromiso, los que se quedan porque sienten que esa tarea en esa institución tiene más sentido que en otras, pero naturalmente la naturaleza de la dinámica del cargo docente la llevaría a otra institución en donde va a tener más horas o alguna situación más beneficiosa, ¿no? Eso aparece. Y también, bueno, en la línea de lo que decía Ana, también aparecen contradicciones en relación, por ejemplo, con el hecho de cobrar un plan social, referencias a instituciones que piden determinadas contraprestaciones por cobrar un plan social, por ejemplo, el asistir a la marcha, y bueno, y lo que significa, me viene a la mente una estudiante o una egresada, no, una estudiante que hablaba de que su madre ahora podía sostener más la escolaridad porque la organización le daba permiso para claro, como que le contemplaba la escolarización. Bueno, que esas también son prácticas, digamos, variopintas y muy contradictorias, ¿no? Lo que sí encontramos, la verdad, con mucha fuerza, es un compromiso con la enseñanza y con el aprendizaje, ¿no? Que eso no es un tema menor, porque viste que la modalidad viene de algunas prácticas paternalistas, asistencialistas, que la gente se sienta bien, que eleve su autoestima, entonces los contenidos o los saberes que provienen más de las áreas curriculares los vamos corriendo, porque lo importante es comprenderlos y comprenderlas. De eso no encontramos
una articulación muy fuerte entre la formación y la constitución de un sujeto, ¿no? Un sujeto social epistémico, político, ¿no? Eso nos pareció muy interesante. Oye, algo que también se puede agregar es que la impronta del director o la directora, ¿no?, en un sentido democratizador, es muy fuerte para la constitución de equipos docentes. Muchas veces algunos se terminan yendo o buscan otro tipo de salida cuando ven, bueno, que los directores y las directoras vienen con mucha fuerza por el respeto, lo valioso de los estudiantes y las estudiantes. Me acuerdo de un director medio iba y se metía en el aula y hablaba con los docentes y decía, bueno, pero ¿por qué descalificas esto? ¿Y qué problema hay si recibe un plan social? O sea, se metía y discutía bastante en esos términos y bueno, hubo docentes que se quedaron y otros que terminaron yéndose para otras escuelas. Sí, la última atención así en el sentido así que preguntaba Paula, hubo un caso donde esa porosidad de la que hablaba Ana, que es relevante y significativa, hubo un caso en que no tenía una trama con el entorno directo, inclusive con instituciones que tenía una cuadra, digamos, con fuerte presencia en el barrio, muy fuerte. No tenían ni contacto, o sea, muy escolar en algún punto, en ese sentido, de cortar, digamos, adentro y afuera. Sin embargo, con mucho compromiso con esto que planteaba Florencia, ¿no? Con no dejar de entregar conocimiento, de enseñar, de no defraudar, ¿sí? Pero con poca interseccionalidad, hubiésemos dicho. La receptividad. Oscar, vos ibas a leer un... Sí, de un colega, Mauricio García, que dice: Freire en alguna entrevista hacía referencia a todos los saberes que circulan en un espacio y la importancia de difundirlos, entendiendo principalmente que todos ignoramos algo. Bien. Bueno, si no hay más, no sé si hay más comentarios, aportes. Si no, les agradecemos a todas y a todos su participación. Y bueno, nos seguimos viendo para compartir lo que vamos construyendo entre todas y todos en relación con el fortalecimiento de la modalidad, ¿no? que tan importante es para los sectores populares. Excelente para seguir pensando. Les agradezco muchísimo. Muchísimo. Hasta la próxima. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos estamos viendo. Gracias, Norma. Gracias a ustedes.